Nuestra primera entrevistada de esta noche ya está con nosotros. Siempre buscamos entrevistados que puedan informarle, que puedan educarnos, que puedan dejarnos cosas positivas, pero esta noche son dos entrevistados de lujo. Él ya ha estado en nuestro programa varias veces, ustedes verán de quién se trata más tarde. Ella es la primera vez, pero es un asunto de liaison, como dicen los franceses. O sea, eso fue un amor a primera vista. Yo no sabía que ella era hija de él, pero nos llevamos súper bien desde el primer momento porque es muy clara, muy transparente, muy educativa y siempre ando buscando eso porque ustedes saben que vengo de haber sido formada por Juan Bosch. No todo el mundo tiene la capacidad de poder expresar, hacerse entender de lo que tiene aquí. Mucha gente tiene mucho aquí, pero no puede transmitirlo. Ellas, yo voy a pedir primero su hoja de vida y luego vamos a bajar con ella para saludarla y para entrar en materia. ¿Les parece? La doctora Laura Pou Otenwalder. Venimos enseguida. Doctora Laura Pou Otenwalder, doctora en medicina, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especializada en psiquiatría y psiquiatría infantojuvenil de la Universidad Maimónides, Argentina, especialidad en trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Borda en Buenos Aires, Argentina. Es docente de la Escuela de Psicología y la Maestría de Psicología Clínica de la UAPA y la Maestría de Obesología de INTEC. Bueno, ya con nuestra entrevistada, buenas noches, querida doctora, ¿cómo estamos? Buenas noches, doctora Gotro, ¿cómo está? Ay, yo súper feliz de estar con usted en el programa. ¡Wow! Increíble, y yo contigo. Bueno, aplatanamos tu segundo apellido, pero creo que a tu mami no le hubiera gustado escucharlo, entonces Otenwalder, ¿verdad? Otenwalder, y sí, la R sí. al final sí se pronuncia, ¿verdad? Sí, la R sí se pronuncia. Correctamente. En Alemania, en alemán las R se pronuncian bien marcadas. Bien marcada, perfectamente. Querida doctora, increíble para ser tan joven, muy capacitada, pero como dije en la presentación, tiene usted la capacidad de hacerse entender en 140 primero y ahora en 280 caracteres de una manera increíble. Es muy activa en las redes sociales, como dije, muy educativa y educadora, y tiene la capacidad de hacerse entender de todo el que la sigue, aunque no tenga nada que ver con el aspecto médico. ¿Esto lo trajo usted de fábrica o lo aprendió en su especialidad para manejar niños? No, yo creo que eso vino de fábrica, porque tú sabes, Zaina, que mi mamá es educadora, entonces crecí en medio de eso y yo creo que la pedagogía es algo innato. Obviamente me he capacitado porque soy docente universitaria, pero yo creo que eso es algo que se sale naturalmente. Yo creo que sí. Y además soy pupila igual que tú del profesor. Yo lo sé que sí, toda tu familia. Querida doctora, nos llega una situación de repente que nadie en el mundo pensó, específicamente en el país, cuando empezamos a leer, los que nos metemos de noche, los que tratamos de mantenernos actualizados. Sabíamos que podía ser algo serio, pero nadie se imaginó el nivel ni la magnitud que iba a tener esta nueva enfermedad, esta pandemia. Se habló en un tiempo, la Organización Mundial de la Salud dijo que los niños no iban a ser afectados, que los niños no padecían la enfermedad como los adultos, que para los niños era sencillo, que generalmente tampoco la transmitían. Luego empezaron a cambiar hasta lo que tenemos hoy. Tenemos hoy que los niños deben cuidarse, tanto como los adultos, porque pueden ser los vectores idóneos para llevar la patología a donde los mayores, padres, abuelos, relacionados, y también ya pues se ha hablado
de que se relacionan algunos síndromes con esta enfermedad en niños. Hablamos de la parte fisiológica, hablamos de la salud física, pero no hablamos generalmente de la salud mental. Ese es el tema de hoy, doctora. A nuestros niños, a nuestros adolescentes, desde pequeñito hasta más grandecito, ¿cómo le impacta todo lo que tiene que ver con la enfermedad? No solamente precisamente la parte de padecerla o de poderla transmitir, sino a ellos mismos con este cambio radical y drástico que le ha dado la vida a todo el mundo, pero que ellos no pueden entenderla. Los micrófonos suyos, querida. Sí, bueno, Daina, ¿qué te digo? Los niños se han visto afectados porque tú sabes que a edades escolares es muy importante la participación con sus pares, es muy importante que los niños aprendan en conjunto, socialicen, y eso no se está dando de la manera adecuada. Otra cosa que me preocupa mucho, y lo estuve pensando hoy en la consulta que vi a uno de mis pacientitos con TDAH, es cómo estos niños que tienen un trastorno de déficit de atención van a entrar a un nuevo año escolar totalmente virtual, porque ya tanto en educación pública como en privada, esa ha sido la manera para que no se pierda el año escolar. Y sí, por un lado estamos protegiendo la integridad física de los niños para que no se enfermen del COVID, que como hemos visto en lo que ha transcurrido del tiempo, porque cuando al principio comenzó esta pandemia, teníamos mucho desconocimiento sobre todo lo que iba a ser todo esto, y esto ha sido trial and error, o sea, ha sido... Claro. Hemos ido viendo a medida de que ha pasado los meses qué realmente es la realidad sobre el virus. Entonces, con respecto a esos niños, la dificultad que les confiere a ellos prestar atención en un medio electrónico, la virtualidad es un poquito más difícil, entonces ya ellos de por sí tienen su dificultad de base, imagínate asumir otra dificultad. Esa es una de mis preocupaciones internas ahora con respecto a esos pacientes, y eso es lo que he estado trabajando más con esos padres. Independientemente para todos los niños, el aislamiento, el no poder jugar con sus amiguitos, tú oyes a los niños y le preguntas que si extrañan su colegio y te dicen que sí, que extrañan la parte de la escolaridad, que extrañan a sus amiguitos, que extrañan interactuar con sus profesoras, estar en el aula. Entonces, a pesar de que yo sé que la mayoría de los padres estamos súper preocupados, los que tenemos hijos más pequeños, en tratar de ayudarlos a sobrellevar esta situación, y lo hemos prácticamente logrado. O sea, de verdad que un aplauso a la mayoría de los padres, pero esto va a ser algo que los va a marcar, al igual que marcó la pandemia de la gripe española en 1920. Todavía cuando leemos textos de esa pandemia, nos sentimos identificados con todo, con el sentimiento de aislamiento, con el miedo, la incertidumbre, la ansiedad de saber qué va a pasar, cómo vamos a resolver esto. Y es válida todo ese sentimiento es válido, todas esas emociones son válidas, y en vez de rechazarlas y empujarlas, deben de ser trabajadas. Yo pensaba en estos días que hemos llegado a situar a nuestros niños en la misma situación que se vio la personita que yo realmente valoro tanto cada vez que leo sobre ella. Y yo digo, ¿no habrá tenido un síndrome especial la pobre Ana Frank? Precisamente estar encerrada durante todo este tiempo con su familia, habiendo cambiado todo en su vida. La única diferencia aquí es que los niños pueden hablar duro y hacer bulla, pero realmente están confinados, y esto es algo muy difícil. Pero además, doctora, las madres principalmente tienden a gratificar a los hijos con cosas materiales. Y muchas veces cuando estamos dentro de la casa, ofrecerles, te voy a hacer el dulce que te gusta, te voy a conseguir esto y aquello,
y de una u otra manera, sin darnos cuenta, podemos transgredir lo que son las normas de una alimentación saludable para los niños, que creo que es otro problema grave y del cual quiero que hablemos en el próximo segmento. En este, para terminar esta parte, usted habló de los niños con TDA. Cualquiera cree que eso es algo muy lejos. El que no ha vivido y no ha tenido cerca, saber que tiene cercano un niño que fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención, no sabe de lo que hablamos. Pero más de lo que nosotros creemos, tal vez lo que le falta es diagnóstico. Le voy a hacer esta pregunta. Además de que vi hace un par de meses algo que subió una chica cuando en España estaba la primera parte de la enfermedad, no el rebrote, donde creo que se hizo hasta una campaña y se colocaron un lazo azul, ¿verdad? No, eso fueron para los niños con autismo. Sí, claro, Esa campaña fue para los niños con autismo porque los niños con autismo necesitan cambiar de ambiente para poderse nivelar emocionalmente. Entonces, el precisamente, encierro no terminé de hacerte la introducción, pero era precisamente en el caso de los niños con TDA. ¿Qué recomienda la doctora Pou para todo el que nos esté escuchando? Pero además, principalmente, ¿qué es el TDA? Aquellas personas que nos estén viendo, que escuchen de usted y digan, no, pero mira, yo necesito entonces llevar al niño para ser evaluado, porque de acuerdo a lo que yo escuché una doctora que dijo en el programa de Taina Gotró, mi niño tiene que ser por lo menos hacérsele un diagnóstico diferencial o decirle que no. Por favor. Sí, el TDA o TDAH, puede ser cualquiera de las dos variantes, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que comienza a desarrollarse desde el desarrollo del niño, desde que el niño tiene corta edad, a diferencia de otros trastornos psiquiátricos que comienzan luego de la adolescencia. Entonces, el TDAH es lo que se llama trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Son niños que no necesariamente tienen que tener un coeficiente intelectual bajo, pero debido a que su atención es más baja de lo normal, no pueden avanzar a nivel de escolaridad. Usualmente ya a la edad en el que más hace mella es en la edad en la que se comienza el proceso de lectoescritura y aritmética simple. Entonces, cuando le agregamos a ese TDA una H que es de hiperactividad, es ese niño que además de que tiene problemas de atención, ese niño tiene problemas de hiperactividad y se les hace muy difícil mantenerse. Vamos a decir que los niños tienen un tiempo de atención menor y que como niños al fin no es que va a durar una hora sentado un niño, por más disciplinado que sea, pero ese niño se le imposibilita quedarse sentado, seguir directrices, obedecer reglas, porque usualmente esa hiperactividad viene acompañada de mucha impulsividad. He hablado varias veces de la impulsividad, de lo importante que es tratar la impulsividad, porque la impulsividad no solamente hace que haya un comportamiento asocial, sino que puede traer acciones que tengan una consecuencia que tal vez en ese momento para la persona no sea grave, pero con el tiempo sí. Exacto. Y usualmente la impulsividad termina en actos que incurren a la parte legal. Entonces, ¿por qué hay que tratarlo? Primero, porque si no va a haber un déficit del aprendizaje, porque ese niño no va a poder aprender como los otros niños. Y lo otro es porque si dejamos esa parte de la impulsividad sin un control, ese niño va a cometer actos y a medida de que no tenga esos límites, los actos van a ir creciendo hasta que sean acciones que puedan tener una consecuencia legal. Y por eso es que muchas veces las personas que están en el sistema penitenciario no es que son antisociales, ni psicópatas, ni nada de eso, sino que son TDAH que no fueron diagnosticados en su niñez. Porque la hiperactividad con la edad merma, pero entonces la impulsividad queda igual o mayor. Wow. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay que buscar un especialista.
pero los padres que nos estén viendo, que digan, pero mira, Carlito, por ejemplo, podría tener esto, porque Carlito no se está tranquilo nunca, no ha acabado de aprender a leer y escribir, por más que le hemos puesto incluso ayuda, que estamos con ellos, se para, se sienta, se mueve, hace esto, aquello. ¿Cómo? ¿A dónde las madres pueden acudir? Los padres, ¿dónde pueden acudir? El sector público le permite ir a la consulta o hay que ir solamente, o puede hacerlo si tiene un seguro que le cubra algo más que lo que sería el plan básico. No, en cualquier psiquiatra infanto-juvenil puede hacer el diagnóstico y realmente los estudios que se piden, la mayoría de los estudios, son estudios que están cubiertos por los seguros médicos porque es un electroencefalograma, exámenes de la vista, cardíacos, una audiometría y una psicometría especializada para TDAH que lo va a hacer un neuropsicólogo. ¿Qué tan rara es esta condición en República Dominicana? No tenemos estadísticas, lamentablemente. Ojalá que no tenemos estadísticas. Pero las estadísticas nuestras son, de acuerdo a nosotros, los médicos, lo que vemos en la consulta. En el caso específico suyo, a pesar de que eres muy jovencita, ¿qué tan poco frecuente es el trastorno en República Dominicana? Mira, honestamente, en una consulta de un psiquiatra infanto-juvenil va a ser el diagnóstico más común de niños. Eso es así. Porque usualmente es un niño que ya está teniendo dificultades escolares y que el mismo colegio va a enviarlo a hacerse su evaluación. Realmente aquí la mayoría de los diagnósticos ya en niños adolescentes han sido realizados por neurólogos porque antes había una escasez muy marcada de psiquiatras infantos-juveniles, así que los neurólogos se dieron la tarea, pero realmente un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento lo va a hacer un psiquiatra porque esto es una enfermedad conductual. Esto es un trastorno conductual, esto no es un trastorno orgánico. O sea, es orgánico en el sentido de que uno viene de fábrica con él, claro, pero no es orgánico en el sentido de que es como una epilepsia, que es algo del funcionamiento cerebral. Esto es algo de carácter conductual, por eso debe ser llevado por terapeutas y por psiquiatra en dado caso de que se necesite la medicación. Primero, el abordaje es totalmente terapéutico en los primeros 2 años para ver cómo se avanza con ese niño y ya después, dependiendo de lo que se consiga, hay niños que tienen un nivel muy bajito y que con la terapia es suficiente, pero hay otros niños que sí necesitan la medicación y esto es imprescindible para este tipo de niños porque si no, no van a poder progresar a nivel escolar. Entonces, eso lo lleva a un abandono escolar y todo lo que se implica. Pero no me gusta dejarlo así, sino darle la última parte a los padres. ¿Se puede controlar? O sea, los niños que sean diagnosticados y que sean manejados correctamente podrán tener un futuro bueno en que le claro pueden decir a los padres. Claro que sí, es un trastorno con un pronóstico bastante aceptable, bastante bueno. Si se hace las recomendaciones, si se lleva a cabo la parte terapéutica y en dado caso de ser necesaria la parte farmacológica. Sí, hay muchísima gente profesional. E incluso gente que se ha podido lograr ser profesional sin estas terapias y sin la parte farmacológica porque en el momento se desconocía. Entonces, yo lo que sí les digo, porque pasa mucho que cuando hacemos un diagnóstico en un niño, el papá o la mamá dice, pero yo soy igual que mi hijo, tal vez yo también lo tengo, y resulta que sí. Y sí son exitosos profesionalmente y todo eso. Entonces, la comparación que yo les hago es que si su hijo está cargando una bolsa de rocas en una playa por la arena, que es muy difícil arrastrar las rocas, y yo le estoy dando un carrito para que la puedan llevar con más facilidad, ¿por qué obligar a ese niño a arrastrar ese saco de arena por la playa?
podemos darle esa facilidad con la terapia y con la farmacología, que para eso hemos investigado y hemos hecho todo eso, tenemos todo ese protocolo realizado para ayudar a los niños de la manera que realmente lo necesitan. Bendita la ciencia. Una pequeña pausa. Cuando regresemos, ¿cómo incide en tus hijos el confinamiento en relación a mantener una salud física saludable, una salud física correcta, perdón, pero sobre todo el balance, el peso, la nutrición? Estás siendo tú, sin darte cuenta, tratando de gratificar a tus hijos con toda esta comida chatarra para que estén tranquilos, el vehículo de llevarlo a un lugar malo. Vamos a ver lo que dice la doctora Pou después de la pausa. Continuamos conversando con la doctora Laura Pou. La doctora Laura Pou es psiquiatra especialista infanto-juvenil y además tenemos que aprovecharla como una subespecialidad en precisamente temas de nutrición y de obesidad en niños. Hablamos de pandemia, hablamos de cómo afecta el COVID-19 la salud mental en nuestros niños, pero también tenemos una parte que no podemos dejar atrás. No la podemos dejar atrás porque es fundamental. Si cerramos nuestra boquita, como decía mi abuela, pues entonces nos morimos porque hay que almorzar, hay que desayunar, hay que merendar y hay que cenar. Pero en medio del confinamiento, ¿esto tiene algún cambio para nuestros niños? Doctora, ¿de qué hablamos? De los niños que están encerrados y del tipo de alimentación que deban mantener y si es posible mantenerla la correcta. Sí, bueno, mira, por un lado yo he visto progreso en cuanto a la alimentación, porque ya que mamá y papá están teletrabajando desde la casa, bueno, pues hay un poquito más de control de qué se come. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿cómo tú pretendes que tu hijo coma vegetales si no te ve comiéndolos a ti? Entonces, este es muy buen momento para aprovechar e instaurar hábitos sanos, para comer en familia y enseñar a comer correctamente. Por el otro lado, lo que tú hablabas sobre la gratificación y la ansiedad que puede causar en algunos niños el encierro, les propongo algo. Los que vivimos en edificios tenemos parqueos abajo. Pueden salir a dar una vueltecita, porque el ejercicio físico es fundamental. Los que tienen patio, bueno, mejor todavía, tienen más libertad para moverse. Y con respecto a la gratificación de los alimentos, es importante que si yo no soy muy de dietas estrictas, porque así mismo como una dieta sin límites puede crear problemas, una dieta muy estricta también los crea, porque lo vemos en el caso de las anorexias y de las bulimias, pero sí que hay una gratificación medida. Si el niño se comió sus vegetales y su carne, que se coma un postre y podemos buscar opciones saludables siempre, no es nada. Una merienda bien controlada, tener en cuenta de que no tenemos que llenar la alacena de chucherías, sino que las meriendas y las gratificaciones pueden ser frutas. Si enseñamos al niño a comer frutas como algo bueno, esto va a ser una gratificación igual que cualquier dulce, que cualquier postre, que cualquier chocolate o helado. Ahora bien, también como digo una cosa, digo la otra. Un día que se coma pizza y helado no pasa nada. Lo mismo con los juegos electrónicos, que mucha gente se me ha dirigido y me preguntan sobre, ay, los juegos electrónicos ahora mismo, que el celular, que el iPad, que no sé qué, que están pegados a todo eso. Yo les digo, miren, cada día pónganle una tarea a sus hijos. Cuando ellos cumplan esa tarea,
que puedan hacer lo que quieran, porque realmente tenemos que buscar la manera de bajar esa sensación de prisión que tenemos, ¿verdad? Claro. Que buscar la manera de bajar los niveles de esa sobrecarga emocional, que ellos puedan compartir con sus pares de alguna manera. Para los adolescentes principalmente, el grupo es súper importante, entonces estar comunicado con el grupo es algo imprescindible y que va a bajar esos niveles de ansiedad. Con eso no quiero decir que se rompan las reglas, ni los límites, ni nada. Hora de dormir es hora de dormir, fuera electrónicos, se quedan en la sala. Eso de dormir con Perfecto. electrónicos, yo no abogo por televisiones en las habitaciones, principalmente porque no sabemos hasta qué hora se están viendo ni lo que se está viendo. El contenido de lo que se ve es muy importante. Yo siempre le digo a los padres, fíjense bien qué están viendo sus hijos por televisión. Si son niños chiquitos, siéntense a ver los muñequitos para ver cuál es el contenido de esos muñequitos. Que Claro. sean cosas constructivas. Y lo mismo con los adolescentes. Los adolescentes, muchos padres tienen esa cosa de castigo. Todo es un castigo, todo es el militar, el papá militar o la mamá militar. Y con los muchachos adolescentes no se logra nada con eso. Al revés, si tú quieres que te tengan confianza, no es que dejes de poner límites y reglas, porque eso es imprescindible. Un muchacho que tenga mucha flexibilidad también va a tener malas consecuencias, pero sí lo suficientemente flexible para que se te acerquen y te tengan confianza. Claro que sí. Entonces, esa parte es muy importante. Muy bien. Doctora, no podemos terminar sin hablar de secuelas de esta pandemia. Hablamos de que sabemos ya que en los adultos este coronavirus produce una serie de situaciones que luego tendremos que mantener chequeando y quién sabe cuáles más provoca. Pero ¿y en el niño, doctora? ¿Se ha podido registrar algún tipo de daño posterior para aquellos niños que han sufrido la enfermedad o no? Mira, Taina, esa respuesta va a ser a largo plazo, pero sí se estilan ciertas respuestas de lo que podría pasar. Con esto los científicos le están llamando una pandemia demorada. Esto van a ser las secuelas que nos van a acompañar y las vamos a terminar viendo de aquí a 2-5 años. Por la respuesta neuroinflamatoria, lo que se piensa es que vamos a tener muchos cuadros de encefalitis y de enfermedades neurodegenerativas en general. Las encefalitis las estamos viendo desde ya, porque sencillamente la respuesta inmunológica hace que haya una inflamación y bueno, se está viendo desde ya. Pero al haber esta respuesta neuroinflamatoria, también vamos a ver cambios en la producción y en el metabolismo de los neurotransmisores, y esto es lo que vamos a ver a largo plazo. Estamos pensando que los niños que hayan sufrido COVID a corta edad van a poder tener problemas en el desarrollo, problemas en el aprendizaje a largo plazo, y se habla de que haya un aumento de trastornos mentales con debut que tal vez hubieran permanecido dormidos, o de debuts que no tienen una razón genética, sino que ha sido por el daño causado por esta respuesta neuroinflamatoria. Pero esto obviamente lo veremos dentro de unos años y tenemos que estar preparados como médicos para esto, para poder darles una explicación a estos padres que se encontrarán con esta situación y que desde ya deben de estar atentos a todo el comportamiento, a todas las conductas y a los problemas que puedan ir manifestando sus hijos desde este momento. O sea que tenemos que concluir que hay que proteger, cuidar y hacer la prevención de esta patología a los niños igual que a los adultos, no solamente porque puedan ser transmisores o vectores para que los mayores se contaminen, sino porque también, si ellos padecen la enfermedad, estamos hablando que podría haber secuelas muy importantes en el futuro. Así es. Qué problema.
Querida, digo siempre que es corto el tiempo para hablar con los colegas. Si esos colegas son jóvenes, todavía más, porque es que ustedes, no me canso de decirlo, no son el futuro, son el presente. Qué bueno, querida Laura, que te hayas inclinado por la parte médica, la parte de la salud mental, la parte de nuestros niños, y que tengas ese don de poderlo comunicar. Yo sé que no hay mucho tiempo a veces para estar en las redes, pero siempre saca esa parte porque la labor que haces de verdad que es muy, pero muy importante. Aprovecho este momento para todos aquellos que me sigan, que me ven, que no te han seguido, que empiecen desde ahora porque van a aprender muchísimas cosas, de verdad. Y muchísimas gracias por estar aquí por primera vez, ¿ok? Es un compromiso que tengo ya contigo. Total, ¿ok? Así que me tienes que acoger como a los otros miembros de mi familia que también tú quieres mucho, como tu papi, como mi hermana, ¿correcto? Claro que sí. Un abrazo. Muchas gracias por estar en entonces. No, muchísimas gracias, Taina, por invitarme a tu programa y por darme la oportunidad de hablar de estos temas que me apasionan tanto y que son tan importantes para educar a la población dominicana y a todo el mundo que nos ve. Gracias.